Muy bien, pues ya estamos en vivo, parece. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da muchísimo gusto saludarles y encontrarnos de nueva cuenta a través de esta transmisión en vivo que trae para ustedes la región Arco Norte Marista a través del equipo de evangelización de esta región marista. Mi nombre es Juan Francisco Bañuelos y de nueva cuenta estaré acompañándoles a lo largo de esta hora y media aproximadamente en un webinar formativo que a través de las redes del equipo de evangelización traemos para los docentes, los directivos, cualquier persona marista que esté interesada en estos procesos de evangelización hacia nuestras escuelas. En webinars anteriores tuvimos la participación del hermano Carmelo San Millán, que nos hablaba un poco sobre la espiritualidad del joven, centrando algunas pautas, algunas ideas, algunas características de cómo de cómo debe ser nuestro acompañamiento hacia las juventudes en nuestros colegios maristas, ¿no? Después, hace algunos meses, tuvimos a Debbie Fontanet, quien ahora nos invitaba a enfocar la mirada sobre los niños, las niñas, las infancias y cómo hablarles a ellos y a ellas de Dios. Ya abordamos a los jóvenes, ya abordamos a los niños y a las niñas, y ahora es momento de abordar un poquito más y ampliar la mirada hacia nuestras escuelas, hacia el funcionamiento. Por eso el webinar que hemos preparado para esta sesión habla sobre la escuela como un espacio evangelizador, no dentro de un espacio de clases, no dentro de una sesión de algunos minutos, no, sino como toda la estructura internacional. Y para eso contamos con Juancho de la provincia de Cruz del Sur, que ahorita igual él se presentará con más detalle con ustedes, pero me permito introducir un poquito quién nos acompaña. Juan Ignacio Fuentes es profesor y misionero laico, con una trayectoria profundamente comprometida en la educación y el acompañamiento humano. Actualmente desarrolla su labor en Caballo Cocha, en la plena Amazonía del Perú. Es profesor de filosofía, de psicología y de pedagogía, además de consultor psicológico. Juancho cuenta con especializaciones en educación popular, pastoral educativa y prevención y rehabilitación en adicciones. Entonces, pues, ¿quién mejor que él para podernos platicar sobre esta propuesta que queremos trabajar con ustedes? La escuela en diálogo evangelizador, una propuesta que nos oriente desde la experiencia que Juancho estuvo trabajando en la provincia de Cruz del Sur. Juancho, muchísimas gracias por tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Francisco, y bueno, buenas tardes a toda la gente querida de Arco Norte, en todas las provincias de Arco Norte, incluido Canadá y Estados Unidos. Tengo gente muy querida y conocida y de mucho aprecio y de experiencias compartidas, así que muy contento de compartir este espacio. Eh, Desde la experiencia, simplemente sí decirles que lo que les voy a contar nace justamente de una búsqueda de la provincia Marista Cruz del Sur. Después, a través del espacio Bethesda, hemos ido como ampliando esta perspectiva y este modelo de escuela en diálogo evangelizador que hoy, eh, bueno, diferentes congregaciones y diferentes escuelas parroquiales y diocesanas intentan, eh, con distinto grado de compromiso o adhesión, pero ir impulsando en diferentes lugares, sobre todo más bien del cono sur, ¿no es cierto? Argentina, Uruguay, Paraguay. eh, pero sí contarles, y después ya nos metemos en tema formativo, pero sí contarles que esta experiencia nació como una preocupación por la evangelización, pero, pero en un tiempo que nosotros entendíamos que lo que teníamos que renovar en realidad eran las clases de religión, ¿no? Entonces, con el equipo de evangelización de la provincia de Cruz del Sur hicimos una investigación bastante seria porque creíamos que el problema de la evangelización de las escuelas era, bueno, que no se estaba dando bien la religión, que no se estaba conectando con los chicos en la catequesis o en la pastoral de jóvenes y que había que hacer algunas renovaciones de contenidos y de metodología. Pero la característica de la investigación fue que fue de mucha escucha, no fue tanto una investigación cuantitativa de números, sino más bien de conectar con los relatos, con las sensibilidades, con el sentir. Entrevistamos
en escuelas de distintos estratos sociales y culturales, diferentes alumnos, exalumnos, docentes, y ahí nos dimos cuenta que en realidad lo que se necesitaba era una revisión muy profunda del modo como comprendíamos y hacíamos la escuela católica, que no era solamente una revisión de contenidos y metodologías religiosas, catequísticas o evangelizadoras, sino que la concepción y la práctica de la escuela católica necesitaba una revisión profunda, y ahí fue que una investigación que en principio, o un proyecto que en principio creímos que nos iba a llevar 2 o 3 años, nos llevó casi 6 años, ¿sí? Con su aplicación después en publicaciones, en cursos y demás. Pero por esto, porque una nueva propuesta de evangelización, incluso de enseñanza religiosa escolar, requiere también una nueva escuela, o pensar la escuela católica de una manera distinta a la que por lo menos en general la concebíamos nosotros en aquel momento. Simplemente esto como introducción desde la experiencia para contarles qué es lo que hay debajo, digamos, de estas cuestiones que voy a irles presentando, ¿no? A ver, el gran título Claro podría que sí. ser como... Oye, Juancho, antes a lo mejor, disculpa la Claro, interrupción, ¿no? Antes de con gusto. comenzar, pues me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, de esta transmisión en directo, a que nos platiquen desde dónde nos ven, ¿no? Desde dónde están, cuál es la provincia, a lo mejor cuál es el colegio en el que se encuentran, que nos dejen por ahí algún comentario a través del en vivo en Facebook. Y más adelante, con las preguntas que nos vaya haciendo Juancho o con la motivación que nos vaya presentando, pues podremos también darnos una idea del impacto, ¿no? Y de la aplicación que estamos teniendo por acá en este espacio, si te parece. Excelente. Sí, yo en este momento estoy en Perú, ¿eh? Estoy en la Amazonía peruana, muy cerquita de Colombia, a 50 kilómetros de la triple frontera Brasil, Colombia, Perú, en una ciudad que se llama Caballo Cocha, eh, como misionero laico en un primer contrato por 3 años, trabajando aquí en el Vicariato San José del Amazonas. ¿Sí? Que bueno, de Colombia, por lo menos de la realidad de Colombia, que están aquí los hermanos de allí muy cerca, y bueno, y viviendo también otra experiencia eclesial y también educativa, porque aquí hay bastantes escuelas y una búsqueda también interesante a nivel de evangelización de la juventud. Bueno, Claro. evangelizar hoy la escuela católica, y a mí me gustaría comenzar con una imagen que es el buque insignia de la Armada de los Estados Unidos, ¿no? Hay una historia, un relato, un cuento, ¿no? Que dice que iba el buque insignia de la Armada de los Estados Unidos surcando el océano y detecta en su sistema de radar que algunos kilómetros más adelante había un obstáculo que interfería su ruta de navegación. Con mucha impronta, con mucha fuerza, entonces una armada poderosa mmm, manda un mensaje por protocolo, se le avisa al capitán y el capitán dice por protocolo, bueno, procedan. Y entonces se dice aquí el buque insignia, eh, ustedes están interfiriendo en nuestra ruta de navegación, orden terminante de moverse 5 kilómetros a babor. Pasan unos minutos, respuesta, no nos movemos nada, muévanse ustedes. Esto sorprende, le dicen al capitán, el capitán dice con más énfasis la orden, entonces vuelven aquí el buque insignia de la Armada, segundo aviso, ustedes interfieren en nuestra ruta de navegación, orden terminante de moverse inmediatamente 5 kilómetros a babor. Pasan unos minutos, respuesta, no nos movemos nada, muévanse ustedes. Va el capitán en persona, aquí el capitán John Wilson, capitán de la nave insignia de la Armada de los Estados Unidos. Tercer y último aviso, orden terminante de moverse 5 kilómetros a babor o procederemos. Estaba claro el mensaje, ¿no? Unos segundos, respuesta, no nos movemos nada, muévanse ustedes, esto es un faro. Esta historia a mí me hace pensar, ¿no es cierto?, que en organizaciones fuertes, en organizaciones poderosas,
y la iglesia y la escuela lo han sido históricamente, organizaciones poderosas, ¿no es cierto? A veces trazamos con mucha claridad rutas de navegación y aparecen obstáculos, obstáculos que no pensábamos, que no estaban previstos. Y esos obstáculos inicialmente los podemos leer como enemigos, ¿no? Y quizás esos obstáculos que son enemigos o que consideramos enemigos pueden ser un faro que nos indique que quizás no que es necesario cambiar el objetivo hacia dónde vamos, pero sí que es necesario cambiar el rumbo por donde vamos navegando o la manera por cómo vamos navegando. Eh, y en ese sentido, yo creo que la historia de la escuela católica en América y de la iglesia, de la educación marista también, ¿no es cierto?, en las Américas, tiene una gran riqueza y ha establecido mojones en los modos de evangelizar educando, de educar evangelizando, y quizás a esos mojones que se habían convertido en proyectos muy claros de renovación pastoral o de búsqueda pastoral y demás, o de evangelización, bueno, hoy estamos encontrando en la cultura, en la realidad, etcétera, experiencias, situaciones, respuestas que obstaculizan nuestra ruta de navegación. Y que por ahí la primer tentación es considerarlo un enemigo y tal vez pueda ser un faro. Entonces, me gustaría invitarnos a reflexionar primero, para partir también de nuestra propia experiencia en lo que vamos compartiendo, ¿no es cierto? Que esto que después les voy a relatar caiga también en diálogo con lo que nosotros vamos viviendo en nuestra práctica educativa y evangelizadora en las escuelas. Entonces les voy a proponer dos preguntas, que las vamos a hacer personales, porque no tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer salas aquí, pero bueno, en la reflexión personal y en el compartir después que podamos hacer con Juan Francisco, creo que nos vamos a enriquecer. La idea es esta, 5 minutos, ¿no? Cada quien tiene su experiencia de las personas que están escuchando esto, sea en directo, sea en diferido, cada quien traemos nuestra experiencia y nuestra práctica. Yo les quiero invitar a conectar con esa experiencia, con esa práctica y reconocer dos cosas. De los procesos y prácticas educativo-evangelizadoras, ¿qué es lo que sentimos que estamos haciendo y que conecta con la vida de nuestros niños y adolescentes? Esas cosas que hemos hecho este año, el año pasado, los últimos tiempos, y decimos, por aquí hay vida, por aquí pasa algo que sentimos que conecta con la vida, que es fecundo. Desde la fe diríamos como que el espíritu pasa por aquí, ¿no es cierto? Reconocerlo, aunque no esté tal vez dentro de nuestras planificaciones, pero decir, pasó esto, hicimos esto y acá conectó, funcionó. Y también reconocer con mucha humildad y con mucha honestidad estilos, prácticas y acciones que ya no conectan, que nos dan una cierta sensación de infecundidad, que quizás en otro tiempo las hacíamos y funcionaban, pero las estamos haciendo ahora y no funcionan, no conectan, no movilizan, no sentimos esto del paso del espíritu por ahí y que nos generan interrogantes respecto de nuestra práctica pastoral. Entonces, yo les propongo esto, 3 o 4 minutos de reflexión personal, de tomar nota, y después hacemos un breve intercambio a través del chat, y Juan Francisco nos va a ir ayudando también a ponerle voz a esas opiniones, aportes y experiencias. Claro que Tomamos sí. 3 minutitos de silencio, reconocemos procesos y prácticas que conectan y no conectan con nuestra gente. Por ahí también nos las pueden ir escribiendo y en un momentito más, cuando lo indique Juancho, haré lectura de estos comentarios, ya sea aquí en el chat de la sala de Zoom o a través de la transmisión en los comentarios de Facebook.
Ahí nos podemos ir intercambiando si aparece alguna experiencia, algún sentir. ¿Tenemos algo, Juan Francisco, o nos queda para el diferido? Igual, en lo que la gente escribe por acá, compartirte, ¿no? Algunas de las comunidades o de los lugares desde los cuales nos están viendo. Dicen por ahí, saludos desde la provincia marista de América Central. Nos ven por acá desde el Cervantes, Costa Rica, en Guadalajara. Nos ven desde el Colegio Jacona Marista. También desde Comayagua, en Honduras. Nos dice Margarita, saludos desde El Salvador. Le parece muy interesante el ejemplo del obstáculo de la ruta de navegación. Víctor también nos comparte saludos desde el Bachillerato Asunción en Ixtaltepec, en México. Tenemos otro comentario que dice que nos siguen desde Colombia, desde Cali, el hermano Oscar Montoya. Y pues así, nos están llegando por acá likes, corazoncitos y demás. Pero bueno, por el momento, alguna respuesta a las inquietudes que nos planteas, pues todavía no. Igual si la gente Está se bien. va por ahí animando, nos los puede dejar. Dice Víctor Sánchez, hablando de esta última pregunta, procesos que sí conectan, aquellos en donde los jóvenes son protagonistas, nos dice una respuesta bastante interesante. Muy bien. Eh, Tú me vas diciendo, Juan Francisco, si va habiendo otras aportaciones. Sí, claro. Yo creo que lo importante sí es esto, ¿no? Que en la medida que vayamos compartiendo o escuchando esto, lo podamos ir confrontando con estas experiencias, ¿no? Creo que todos tenemos la experiencia de conectar y de no conectar y de lo que se siente cuando sentimos que estamos haciendo algo fecundo, valioso, que conecta con la vida de nuestros chicos y cuando sentimos que estamos haciendo grandes esfuerzos y no conectamos, ¿no? Entonces, un poco Tenemos la otro pregunta es, comentario. sí, Dice Luz, que de las prácticas que conectan, que ella se ha dado cuenta que conectan con los adolescentes y que al mismo tiempo ellos piden mucho, son temas que tienen que ver con el autoconocimiento. ok, También temáticas como sobre cómo leer la Biblia, ¿no? Me imagino que lo procedimental concreto. Y también cosas que les ayuden a la integración de su propia etapa adolescente. Juan y Rangel nos manda saludos desde la Prepa Técnica Marista en Juárez, Nuevo León. Y Víctor nuevamente nos comenta procesos que no conectan, aquellos en donde solo existe o tiene significado para los profesores. Moy ok. Villegas dice que ayuda mucho cuando partimos de la vida de los jóvenes y de los hechos concretos de su realidad. Creo que ahí empezamos a encontrar como cosas en común, ¿no? Aquello que choca e interpela a la vida diaria. Muy bien. Bien, les voy a proponer entonces que continuemos la reflexión con estos telones de fondo y los que podamos ir agregando, ¿no es cierto? Eh, y una primera cuestión que es bueno reconocer, que la sabemos intuitivamente y quizás hay un gráfico que nos puede ayudar a eh, ponerle nombre, ¿no? Que es cómo evolucionan las instituciones, ¿no? Cómo evolucionan las instituciones vivas, porque también hay instituciones que eh, justamente por no evolucionar terminan perdiendo su razón de ser y muchas mueren, ¿no? Pero ¿cómo es el ciclo vital de las instituciones? Es interesante observar esto porque quizás también nos va a permitir mirar este tiempo de la escuela y de la iglesia, ¿no? Respecto de la evangelización. Entonces, ¿cuál es la metamorfosis de las instituciones? Eh, las instituciones avanzan en ciclos vitales y estos ciclos vitales suelen tener cuatro grandes estaciones. Decimos que hay un tiempo en la vida de las organizaciones o de las instituciones donde se da la primacía de los elementos instituidos. ¿Qué significa? Que todos los que conforman esa organización, esa institución,
tienen claridad respecto de lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, por qué se hace, ¿no? Si miramos incluso a la sociedad como una organización, como una institución, en la sociedad hubo un tiempo donde lo normal, entre comillas, pero lo normal, lo aceptado, lo instituido, era la primacía del varón sobre la mujer. Hubo un tiempo donde en las sociedades, en muchas sociedades, lo normal, lo instituido, era que había esclavos y libres, ¿no? Quiero decir, hubo un tiempo donde lo normal en la escuela católica era ciertas correcciones disciplinarias que castigaban el cuerpo, y en la escuela no católica también, ¿cierto? O sea, eran cosas instituidas, nadie se horrorizaba por eso, a nadie le hacía ruido. O yendo a cuestiones más prácticas o más... cuando yo era alumno en una escuela católica de niño, tomaban lista a ver quiénes habíamos ido a misa el domingo anterior. Y nadie discutía si eso estaba bien, si estaba mal, por eso estaba instituido. ¿Ok? Bien. Llega un momento en que el mismo movimiento de evolución de la vida hace que crezca la evidencia de los intersticios y asomen elementos instituyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que estaba instituido presenta grietas, presenta huecos, presenta cosas que no cierran, ¿no? Y entonces empiezan a asomar elementos que como que van generando una incomodidad en eso instituido, ¿no? Si vamos a los ejemplos anteriores, hubo un tiempo donde los esclavos empezaron a molestarse y empezaron a exigir ser tratados con mayor dignidad porque se sentían seres humanos de igual dignidad que los amos. Hubo un tiempo donde las mujeres empezaron a movilizarse porque sentían una clara incomodidad respecto de ser consideradas inferiores a los hombres. Entonces, la evolución va generando esos intersticios, ¿no? Por donde van asomando nuevos elementos. Hasta que llega un momento que los elementos instituyentes ganan terreno y desorganizan el sistema. O sea, eso instituyente aflora de tal manera que lo instituido parece que se rompe, ¿no? Y si no se rompe, en todo caso, se caotiza de una manera importante. Y entonces se genera una gran confusión, evidentemente, una gran necesidad de comprender lo que está sucediendo, etc. Las instituciones vivas, insisto con esto, las instituciones vivas, las instituciones que le dan cabida a la vida, son las que son capaces de hacer una nueva síntesis y reorganización. O sea, son capaces de incorporar lo instituyente en una nueva síntesis y entonces inician un nuevo ciclo vital con los elementos instituidos y los instituyentes en una nueva síntesis organizativa. Ese es el ciclo vital que habitualmente viven todas las organizaciones. Y esto marca claramente dos tiempos, podríamos decir, en la vida de la evolución organizacional. Tiempos de calma, que son los tiempos donde prima lo instituido, tiempos de crisis, que son los tiempos donde prima lo instituyente. Entonces, una primera pregunta que podríamos hacernos hoy es si pensamos la escuela católica como institución, como organización, ¿estamos en un tiempo de calma o estamos en un tiempo de crisis? ¿No? Y probablemente vamos a decir que estamos en un tiempo de crisis. ¿Por qué? Bueno, quizás por algunos elementos que ustedes trabajaron ya en las webinars anteriores, ¿no es cierto? Y que todos reflexionamos en nuestra escuela, en nuestras escuelas, una nueva cultura, una espiritualidad emergente, un modo de vivir la espiritualidad que desafía fuertemente los modos como tradicionalmente vivió la espiritualidad el cristianismo y Occidente en general, ¿no es cierto? Mucho más emocional, mucho más corporal, eh, más místico que dogmático, más experiencial que claro y distinto. En fin, una gran emergencia de lo diverso, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas. Yo cuento un ejemplo que para mí, en mi experiencia, yo tengo 57 años, ¿no es cierto? Cuando me anotaron en una escuela marista de niño, tenía 10 años, y mi mamá tuvo que ir a ver al rector con la libreta de matrimonio, porque en la escuela marista solamente se admitían
niños, varones, que eran hijos de familias constituidas según la ley de la iglesia. Ya en esa época sucedía que a veces había mamás unidas en segundas nupcias, entonces iban con el segundo marido, pero con la libreta del primero. O sea, ya ahí se hacían algunas trampas, ya estaba viendo ahí ciertos instituyentes. Pero ciertamente, en 1970, 1980, que fue cuando yo fui alumno marista en la escuela primaria, era muy claro que la escuela marista era católica para católicos. Y lo que se esperaba ahí era que uno se convirtiera en un católico comprometido según la ley de la iglesia. Entonces, eh, bueno, ahí están los procesos, digamos. La mayoría de nuestras escuelas hoy no solamente tenemos estudiantes, familias unidas de diversas maneras y una gran diversidad de familias, sino que tenemos diversidad de sensibilidades, diversidad incluso de religiones, diversidad de maneras de vivir la espiritualidad, y no nos parece mal, ¿no es cierto? Nos parece que es una oportunidad, después vamos a hablar de eso, pero ciertamente que eso desorganiza el sistema, porque no podemos hacer la misma pastoral que hacíamos en 1980. Y esto es para pensarlo, porque hay iniciativas pastorales de 1980 que son muy caras para nosotros, muy valiosas, muy amadas, pero que ciertamente eran parte de otra cultura, de otra época, eran respuesta a otros jóvenes o a otros niños. Bien, en la evolución de la escuela católica, yo me animo a decir en América Latina, no estoy tan seguro de que este cuadro pueda servir para Canadá y Estados Unidos, hay matices en esto, pero sí en general para América Latina, hay como dos grandes modelos que han marcado la evolución de la educación católica, especialmente el siglo pasado. ¿Mm? El modelo de escuela tradicional y el modelo de escuela moderna, que también lo hemos llamado escuela en pastoral. A ver, vamos a ver algunas características de esto porque lo que nosotros sentimos es que hay que empujar un tercer modelo, un tercer modo de comprender y hacer la escuela católica. Entonces, el modelo de escuela católica tradicional tiene el contexto sociocultural de la cristiandad, ¿no? Y si acá pudiéramos dialogar qué es la cristiandad o qué fue la cristiandad, saldrían palabras como Edad Media, como las cruzadas, ¿cierto? ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad es el tiempo donde la cultura era cultura cristiana, donde de alguna manera la iglesia formateaba a la cultura, ¿m? Con una gran unión del poder eclesial y el poder estatal y con una gran influencia de la Iglesia Católica en todo tipo de realidades culturales, manifestaciones, etc. Entonces, cuando los padres elegían mandar a sus hijos a la escuela católica, esos hijos que llegaban a la escuela católica ya traían toda una vivencia y toda una experiencia religiosa de su casa. Por lo menos en mi país, en Argentina y en general, por lo menos de lo que conozco en el Cono Sur, excepto un poco más en Uruguay, pero en general en el Cono Sur, no sé, se bendecía la mesa, se participaba de la liturgia los domingos, se participaba de procesiones, a veces se rezaba el rosario en las casas, ¿cierto? O sea, los niños llegaban a la escuela católica ya habiendo hecho experiencia religiosa. Entonces, el objetivo que tenía la escuela católica era transmitir la fe en el marco de la cultura. En el fondo no era tanto iniciar en la religiosidad, porque la religiosidad se iniciaba en la familia, ¿no? Pero sí era explicarla, desarrollarla, educarla, etc. Por lo tanto, la acentuación de esa educación católica era la asimilación de la doctrina y la virtud. Para eso estaba la escuela católica, para que la doctrina sea conocida, interiorizada, fundamentada, y para que la virtud sea desarrollada en nuestros chicos. ¿Mm? El gran agente de ese modelo de escuela es el maestro religioso, incluso el religioso educador, el religioso consagrado educador, ¿cierto? Como paradigma, sí, como ícono de ese modelo de escuela. Por lo tanto, la metáfora es el templo o el claustro, ¿no? Ese lugar donde se aprende, pero se aprende con una fuerte connotación religiosa. Bien, esa escuela fue, en general en América Latina,
el modelo de escuela dominante hasta 1970 por lo menos. Pero en muchas escuelas de América hoy todavía tenemos o se tiene ese modelo, o incluso se ha intentado reinsertar ese modelo en algunos movimientos eclesiales eh, más tradicionalistas que han hecho como propuestas educativas. Entonces digo, esta es una mirada diacrónica, pero también tiene su sincronicidad. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió en la iglesia, pero también en el mundo, fue un fuerte proceso de secularización. 1960, 1970, 1980, se fue en América Latina desacralizando mucho más la cultura. Y la iglesia misma empezó a darse cuenta a través del Concilio Vaticano II y de las conferencias episcopales aquí en América, de que la gente ya no llegaba a la iglesia con procesos religiosos hechos y menos a la escuela católica. Entonces, eh, y se dio también un proceso que fue muy de la modernidad europea, pero que en América llegó sobre todo en esta segunda mitad del siglo XX, que fue el proceso muy fuerte de expansión de la industria, de desarrollo científico, de democratización del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que el auge de la ciencia eh, emergiera con fuerza en la cultura, que entonces el reclamo de la excelencia académica se fuera muy fuerte hacia las escuelas. Que a su vez a la escuela católica llegaran niños, adolescentes, familias sin experiencia religiosa previa. Entonces, fíjense, a la escuela católica que estaba formateada con un instituido de cristiandad le llegó una generación que reclamaba, por un lado, excelencia académica y que por otro lado, desde la mirada pastoral, necesitaba una experiencia, necesitaba hacer experiencia religiosa antes que educar la fe. Entonces, eso generó un nuevo modelo de escuela, que es lo que nosotros llamamos el modelo de escuela en pastoral, ¿sí? Eh, donde de alguna manera la escuela intentó responder a este doble objetivo, por eso hablamos de aprendizajes múltiples. Una escuela que buscaba, por un lado, la excelencia académica y por otro lado, la vivencia de la fe. Y aquí lo decimos con cierta intencionalidad, como proyectos paralelos, porque muchas veces una tónica de esta escuela en pastoral fue que la excelencia académica fue por un lado y la educación de la fe o la vivencia de la fe fue por otro. De hecho, mi experiencia ha sido esta. Yo tenía un profesor, yo fui a una escuela que tenía una orientación en economía y nuestro profesor de contabilidad nos enseñaba que para ser buenos contadores nosotros teníamos que saber evadir impuestos, porque la única manera de que se nos contratara como contadores a futuro era que supiéramos cómo evadir impuestos. Y a su vez, después venía el coordinador de pastoral y nos llevaba a misionar, ¿no? Porque había que ser solidarios con los más pobres. Entonces, a mí la misma escuela me enseñó a ser corrupto y a ser solidario. Y esto ha pasado mucho en esta escuela, en estos esfuerzos de escuela en pastoral. O sea, todo el andamiaje académico por un lado, buscando la excelencia, todo el andamiaje pastoral por otro, buscando la experiencia de fe, pero no siempre puntos de contacto entre ambos andamiajes. ¿Sí? No siempre puntos de contacto, incluso a veces hasta contradicción entre ambos andamiajes. Eh, por supuesto que hay diversidad de experiencias en esto y siempre hubo intentos de integración, pero por lo menos desde lo que hemos investigado, esto ha sido una característica bastante fuerte de... Por lo tanto, los agentes son el especialista educativo o pastoral. Eh, y la metáfora es también como un paralelo, ¿no? Es el laboratorio por un lado y es la sala de pastoral por otro. Y equipos de pastorales que hacen su propio proyecto y equipos de pedagogía que hacen su proyecto aparte, y que a veces les costaba juntarse, les costaba unirse, les costaba algo que ahora estamos buscando, que es transversalizar, ¿cierto? Y hacer puntos de contacto entre ambas. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que hay un nuevo escenario sociocultural, que ya no es el de la cristiandad, ni tampoco es el de la modernidad. Es esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo diría del año 2000, 2010 para acá y especialmente acentuado en la pospandemia.
es un nuevo paradigma de la evangelización que surge de este nuevo escenario sociocultural y que con mucha fuerza impulsó el Papa Francisco, pero impulsó la Iglesia en este tiempo. Y eso nos invita a generar un nuevo modelo de escuela. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? De este nuevo escenario sociocultural, de este nuevo paradigma, de este nuevo modelo de escuela. Pero antes, por ahí, Juan Francisco, si tenemos algún intercambio que hacer, alguien que quiera comentarnos algo, alguna pregunta, algún aporte, y luego seguimos con la presentación. Estás muteado. Tienes razón, muchas gracias. Llegaron un par de respuestas anteriores, ¿no? Ah, Sobre la pregunta que nos hacías, que igual podemos empezarlas a vincular un poquito con lo que platicabas ahora, ¿no? Dice César Rojas, primero nos manda un cordial saludo y un habla gran de abrazo. aquellas experiencias que conectan, son las que se están realizando en línea de interioridad y desde la valoración del silencio, que ahorita, como parte de la reflexión que tú hacías, creo que este acento en la interioridad y el silencio es algo de este nuevo modelo que nos mencionas, ¿no? Claramente un Algo que instituyente. incluso no se hablaba hace algunos años. Escaparate EP nos dice, algunos procesos que conectan son cuando por medio de la razón se les da la explicación, se les valoriza y se les incluye. Okay. ¿Sí? Y pues por Bien, ahí son un poquito las respuestas que hemos recibido. bien. Si tenemos algún espacio de algún eco o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, lo hacemos, les van haciendo llegar a Juan Francisco, y si no, seguimos, Sí, claro que sí. Seguirlos invitando. Por avanzamos. ahí está abierto el chat de Facebook para que nos puedan hacer los comentarios. Perfecto, Tenemos cerca de 30 personas entre las que están en Facebook y las que están acá en el Zoom. Más de algún comentario, pues es bien recibido, ¿verdad? muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del nuevo escenario sociocultural en la escuela. A ver, hablar del escenario sociocultural sería otra webinar, ¿no es cierto? De las características de este tiempo, pero tiene que ver con esto que hemos dicho, ¿no es cierto? La diversidad, el pluralismo, la cuestión de la sensibilidad justamente por lo emocional, por la interioridad, por lo corporal, esta caída de los grandes relatos y esta primacía de lo experiencial, esta cuestión de que hay una gran búsqueda espiritual, pero que a su vez esa búsqueda espiritual no está tan canalizada por las religiones tradicionales, sino que la gente va haciendo incursiones en otras formas de espiritualidad que no necesariamente son religiosas. Eh, bien, toda, toda la demanda de la inclusión y toda la demanda de acoger las diversidades, etcétera, etcétera. Bien, pero esto nos plantea en la escuela un escenario nuevo. Y sí me parece interesante que lo observemos, ¿no? Que es que hay en la escuela una gran diversidad de adhesiones a lo que nosotros podríamos llamar el proyecto educativo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto educativo como Iglesia Católica, como congregación marista, un proyecto educativo muy claro, con algunos valores, con algunos sueños, incluso todavía, y es algo que quizás tendríamos que revisar, con algunos perfiles del egresado que deseamos, ¿no es cierto? Después le voy a decir por qué lo tendríamos que revisar, pero bueno, tenemos un perfil de regresado todavía en muchas de nuestras escuelas, ¿no? Pero ¿qué tenemos en la realidad? En esto nos ayudó un religioso lasallano hace ya varios años, ¿no? Tenemos, si imaginamos el 100% de nuestras escuelas, y cuando digo el 100% digo estudiantes, pero también digo familias y también digo educadores. Tenemos un grupo grande de estudiantes, familias e incluso educadores que están como en el umbral de la evangelización. Imaginémonos que este círculo fuera la totalidad de la escuela y que en el centro estuviera una adhesión plena al Evangelio, a la iglesia, a las prácticas de la iglesia, en lo ritual, en lo moral, etcétera, en la doctrina, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje de gente que está como en el umbral, está como si fuera un gran edificio en la puerta, ¿no? Debajo del marco de la puerta, viendo qué pasa ahí dentro, como curioseando. Otro porcentaje de gente ha hecho o está haciendo procesos de diálogo entre la vida, la cultura y la fe. O sea, entre lo que ellos sienten, viven, creen,
Y eso que la escuela y la iglesia enseña, propone como proyecto de vida, como modo de encontrar sentido a la vida. Y tenemos, por supuesto, un grupo de gente que está en un gran nivel de adhesión y pertenencia. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Bueno, que celebran, no sé, que celebran su fe, que adhieren plenamente a la enseñanza de la iglesia, adultamente, no necesariamente que estén todos de acuerdo, pero sí que viven su fe católica con todo lo que implica, que adhieren, que pertenecen a lo mejor a grupos de jóvenes, que pertenecen a grupos de adultos, que tienen como una militancia eclesial, etc. Bien, la pregunta es, ¿qué porcentaje, si nosotros hiciéramos una mirada a nuestra escuela, ¿no? ¿Qué porcentaje de estudiantes, familias y docentes ubicaríamos en cada uno de esos tres niveles de adhesión? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacer, ¿no? Yo les voy a decir lo que en general me ocurre cuando trabajamos esto en diferentes escuelas, y esto me ha pasado incluso en distintos países, ¿no? Uno hace esta pregunta y en general te dicen, los que están escuchando esto verán si sintonizan o no, ¿no? Pero en general te dicen, un 60-65% está en el umbral, un 25-30% está en el diálogo, un 15% está en un nivel de adhesión y pertenencia. Dicen eso. Eso, claro, eso convierte a la escuela en un espacio distinto. A ver, eh, si yo concibo la escuela desde el modelo de la cristiandad, ¿sí? Desde el primer modelo que vimos de la cristiandad, yo tendría que decir entonces el 65% no tendría que estar en esta escuela. ¿No? ¿Vieron esa queja que a veces aparece cuando nosotros evaluamos la evangelización, no solo en las escuelas, sino sí, en muchas, o con los equipos de pastoral, ¿no? Esta queja de, bueno, lo que pasa es que las familias no eligen la escuela porque es católica, sino que la eligen por otros motivos, ¿no? O lo que pasa es que los docentes no están totalmente comprometidos con el ideario educativo de la escuela. Bueno, es que si aceptamos que ese dato es una realidad, es así. El 65% de las familias probablemente aceptan el proyecto educativo de la escuela, pero no adhieren a él vivencialmente. Y es una realidad, es un dato de la realidad. Yo creo que si hay algo que nos enseña la vida es a no pelearnos con la realidad. Después vemos qué hacemos con ella, pero pelearnos no vale la pena. La realidad es la que es, ¿no? Ahora, si el 65% está en el umbral, el 35% está en el diálogo y el 15%, más o menos, estamos sumando mal, ¿no? Pero está en la adhesión pertenencia, o el 50, 30, 20, no importa, pero más o menos ahí. Y yo hago una pastoral que está pensada como si el 100% estuviera en la adhesión y pertenencia. Yo doy una clase de religión como si el 100% estuviera en la adhesión y pertenencia. Yo hago celebraciones o espacios o propuestas pastorales en mi escuela que en realidad vivencialmente pueden ser acogidas coherentemente solo por el 15%. Entonces estoy dejando afuera de la evangelización de mi escuela, no sé, al 60, 70, 80% personas. No les estoy permitiendo hacer procesos. Y lo digo por esto, ¿no? En, las, en algunas escuelas católicas, a mí me ha tocado los últimos años en mi diócesis de origen, la diócesis que me envió aquí, que es la diócesis de Chascomús en Argentina, trabajar en la Junta de Educación Católica. Y yo veía muchas pastorales escolares armadas fundamentalmente en base a sacramentos. O sea, en base a la misa, la reconciliación, la preparación a los sacramentos. Y yo conversábamos esto con los docentes y decíamos, pero a ver, si conectan vitalmente con esto el 15%, quiere decir que estamos haciendo una pastoral que está dejando afuera el 80% de nuestra gente. Y esto en pedagogía es muy básico, ¿no? Nosotros en pedagogía sabemos, por Vygotsky, por Brunner, sabemos que las personas aprendemos de la conciencia actual a la conciencia posible cuando alguien desde la zona de desarrollo próximo nos tracciona, ¿no es cierto? Vamos a verlo en matemáticas. Si yo sé sumar, me pueden enseñar a multiplicar. Si yo sé multiplicar, me pueden enseñar potenciación, ¿cierto? Esto es matemática. Ahora, si yo sé sumar y me quieren enseñar potenciación sin saber multiplicar,
es un error y no voy a aprender, no voy a poder aprender y me voy a anular, ¿sí? Porque me están proponiendo un proceso educativo que va más allá de mi conciencia posible. Entonces, esto que en matemática es evidente, cuando lo hacemos en pastoral muchas veces no nos damos cuenta de que es igual de evidente. Si a un niño, a un adolescente que no tiene experiencia religiosa previa, nosotros le hacemos propuestas evangelizadoras que son para chicos que sí tienen una experiencia religiosa previa, si nosotros educamos la fe, pero todavía no hay una base de diálogo con la evangelización, entonces estamos organizando una pastoral que está muy lejos de la conciencia posible de la mayoría de nuestros niños, adolescentes, familias e incluso docentes. Entonces, creo que es importante hacernos esta pregunta, porque hacernos esta pregunta nos da dos posibilidades, ¿no? Una es decir, no, el 60%, el 65%, como decía antes, de niños, adolescentes, familias y docentes no tendrían que estar aquí. Entonces, les cerramos la puerta de la escuela y nos quedamos con el 40% que hace lo que a nosotros nos gustaría. Es una posibilidad. Y de hecho, hay escuelas católicas hoy en América que están organizadas así, que hacen un proyecto pastoral educativo solamente para los que adhieren. Es una forma. Nosotros creemos en otra forma, que es la siguiente. Nosotros creemos que el hecho de que mucha gente que llega a nuestra escuela no es gente que llegaría a la parroquia, le da a la iglesia la posibilidad de entrar en vínculo con mucha gente que solo hace contacto con la iglesia a través de la escuela católica. Por lo tanto, nuestras escuelas hoy son tierra de evangelización, frontera de evangelización, tierra de encuentro, tierra de misión, ¿no? Eso es muy interesante, o sea, nuestras escuelas hoy son un territorio de misión, son una frontera de la evangelización. Nuestras escuelas hoy nos permiten eh, hacer contacto con una diversidad que quizás las parroquias ya no, todavía no tienen. Pero claro, eso tiene otras exigencias. Eso nos pone a los agentes de pastoral de la escuela católica hoy a hacernos la misma pregunta que nos estamos haciendo los misioneros que estamos en tierras de misión. Nosotros aquí en la Amazonía nos preguntamos cómo conectamos con las culturas ribereñas o con las culturas aborígenes que son tan distintas de la cultura eclesial que nosotros conocemos. Porque celebran de otra manera, porque a Dios lo ven de otra manera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco es la misma pregunta que tenemos que hacernos en las escuelas, aunque los jóvenes vayan a nuestra escuela que es católica, ¿no? Me pareció muy interesante que su primera webinar sea reflexionar sobre la espiritualidad de los jóvenes, porque probablemente muchos de nosotros que tenemos un formato de escuela católica que hemos mamado hace 30, 40, 20, 50 años, nos sentimos extranjeros en el territorio de la espiritualidad de los jóvenes de hoy. O quizás lideramos una pastoral en la escuela que hace que algunos niños y jóvenes se sientan extranjeros en la experiencia pastoral que les ofrecemos. Entonces, hay que trabajar con la lógica del encuentro intercultural. Hay que trabajar con la lógica de la misión, de la frontera de la evangelización. Y entonces, ciertamente que eso implica dos condiciones: hacer el duelo de los tiempos de cristiandad y abrirnos a una nueva evangelización. Hacer el duelo de los tiempos de cristiandad significa la escuela católica ya no es y probablemente no volverá a ser lo que fue. Y eso puede generar dolor. Eso puede generar dolor. La iglesia probablemente no va a volver a ser lo que fue en nuestras culturas. Esa iglesia que tenía tanto poder, que tenía tanta convocatoria, que tenía tanto éxito, que era tan respetada, que cuando la iglesia se pronunciaba nadie la cuestionaba. Bueno, quizás hay que hacer el duelo de esos tiempos. Y hacer el duelo a veces implica enojarse, implica sentirse triste, implica aceptar un vacío. Psicoanalíticamente hablando, eso es lo que nos permite que la energía afectiva, cuando uno hace un duelo, ¿para qué hace el duelo? O sea, ¿para qué llora? ¿Para qué se enoja?
¿Para qué se deprime? ¿Para qué siente la tristeza? Para que esa energía afectiva que estaba pegada a eso que se fue, quede libre para poder crear nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevas realidades. Entonces, para la iglesia y para la escuela es importante hacer el duelo de los tiempos de gloria, digamos, de nuestras pastorales y de nuestras realidades, y abrirnos, por lo tanto, a una nueva evangelización. Y ahí es donde hablamos de dar lugar al paradigma del diálogo evangelizador. Sí, Juan, estás muteado. Quiero aprovechar el espacio igual como para compartirte algunos de los comentarios que estuvieron llegando ahorita, ¿sí? Claro. Que me parece que van en sintonía con esto que mencionas. Víctor nos dice que es cierto que hay crisis en la cristiandad, pero también la hay, esta crisis, en las instituciones modernas occidentales, ¿no? Como que es algo que en cualquier institución pues se va por ahí permeando. Eh, Nos dice Celia Zavala que es cierto que en la actualidad no hay mucha experiencia de aspectos religiosos. Por ejemplo, varias familias, me imagino que de las que están en los colegios, ¿no? A veces casi no van a misa, ni siquiera. Nos dice Luz que es muy interesante este nuevo modelo. Es verdad que valoran los momentos que abordamos de interioridad y que además los alumnos lo piden bastante. Otro comentario nos dice, la fe y la caridad cristianas están en constante diálogo con la razón moderna, aunque a veces no hay acuerdos. Nos dice Rocío que es muy importante ser congruentes con lo que predicamos. Ser marista es atender al alumno, no a sus deseos. El profesor debe tener una visión de formación. Ofelia Ramírez nos comenta que la apertura a los nuevos tiempos es parte de nuestra tarea. Víctor nuevamente nos comparte que pensar procesos situados que sí conecten con las nuevas realidades que atraviesan los jóvenes y los padres de familia. Por ahí como algunos de los retos y de los ecos que van surgiendo a través de lo que nos vas compartiendo, Juancho. Gracias, Juan. Muy bien, seguimos un poquito más entonces. Eh, Decíamos, un nuevo escenario cultural desafía un nuevo paradigma y el paradigma es el diálogo evangelizador. ¿Sí? Yo quiero contarles en esto una infidencia, ¿no? Cuando nosotros empezamos con esta investigación, fue antes del año, fue hacia el año 2010, ¿no? Y vimos muy claro por las investigaciones que, estoy hablando de la provincia de Mariscal Cruz del Sur, vimos muy claro por las investigaciones que la teología que recogía mejor el paradigma de escuela y de evangelización que había que impulsar era la teología del diálogo, eh, era el pluralismo religioso. Pero en ese momento la teología del pluralismo religioso estaba bastante cuestionada por el Vaticano. Y nosotros nos entusiasmábamos mucho en la reflexión y en el modelo que íbamos armando y demás, pero decíamos, un día vamos a tener que salir con esto, porque en ese momento era todavía una investigación, un compartir cosas entre los agentes de pastoral más cercanos y demás. Decíamos, pero el día que tengamos que salir con esto, vamos a tener que ver cómo lo presentamos, porque la verdad es que la teología del pluralismo religioso no es la teología eh, difundida, al menos hoy, por la iglesia jerárquica más en su mayoría. Y en ese camino es que toca providencialmente la asunción del Papa Francisco, ¿no? Que pone el diálogo como el corazón de la evangelización y que de alguna manera legitima la teología del pluralismo religioso y de alguna manera la providencia jugó a favor de todo ese proceso que estábamos haciendo. eh, y sentimos, y es muy interesante, porque el primer documento que saca la Sagrada Congregación para la Educación Católica del Vaticano, posterior a la elección de Francisco como Papa, es el diálogo cultural e interreligioso en la escuela católica de hoy. El diálogo intercultural e interreligioso en la escuela católica de hoy. O sea, fue un documento que puso a la escuela católica oficialmente en una clave de diálogo, de asumir la pluralidad, la diversidad y ver cómo trabajábamos con eso. Y fíjense que esto es muy importante, si pudiéramos después, lo podemos hacer si quieren en otro momento, ¿no? Pero esta perspectiva dialógica transforma toda la dinámica evangelizadora y pastoral de una escuela y de cualquier intento evangelizador.
Eh, y el primer documento que sacó la Iglesia, que sacó un papa, después del Concilio Vaticano II, fue Pablo VI, sacó Ecclesiam Suam, que fue una encíclica sobre el diálogo, 1970 y poco. Pero pasaron 50 años hasta que la Iglesia asumió el diálogo como perspectiva evangelizadora y pastoral. Creo que se comprende esto, ¿no es cierto? O sea, en el Concilio Vaticano II vimos claro que había que dialogar con la cultura, pero el llegar a hacer una metodología dialógica nos llevó más de 50 años. Y todavía estamos en camino, todavía estamos empezando a comprenderla, que es la religión desde una perspectiva dialógica, que es hacer pastoral desde una perspectiva dialógica, que es evangelizar desde una perspectiva dialógica. Bien, ahí hay todo un desafío, ¿no? Pero ese es el nuevo paradigma, ¿eh? El nuevo paradigma es el diálogo evangelizador. Y aquí permítanme citar brevemente algunas frases, ¿no?, de Francisco que me parece que tienen mucho sentido. La Evangelii Gaudium, la pastoral en clave de misión, pretende abandonar el cómodo criterio pastoral que siempre se hizo así. Invito a todos a repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Fíjense que dice repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos. O sea, no es solo un cambio cosmético, no es solo un cambio metodológico. Repensar los objetivos es repensar el para qué. Yo no sé si cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué evangelizamos hoy en la escuela católica? No sé si no nos estamos dando la misma respuesta que nos dábamos hace 50 años. Y a lo mejor necesitamos darnos otra respuesta. Ustedes recordarán al hermano John Salmon, estoy hablando de un superior general anterior al anterior, ¿no? Él decía que él soñaba una escuela católica en la cual los católicos pudieran salir más comprometidos y fundamentados en su fe, los que estaban en búsqueda, en diálogo, pudieran encontrar en su paso por la escuela católica marista perspectivas de sentido para su vida, dialogar con la religión y sentir que la Iglesia les hizo un aporte a la construcción de su vida, y los que eran de otras religiones y participaban de la vida de la escuela marista pudieran salir fortalecidos en su propia religión. Eso es un objetivo muy distinto del objetivo que nos trazábamos en la escuela católica tradicional, donde en el fondo el perfil del egresado era no, que todo el mundo termine siendo el católico comprometido como nosotros queremos. Fíjense cómo repensar los objetivos es importante. ¿Por qué? Porque nosotros quizás como al repensar los objetivos, a mí me gusta decir que hoy en la escuela católica en general, en todo el mundo, no hay ninguna organización, ni siquiera las más tradicionalistas, que no asuman el pluralismo como punto de partida. Todos asumimos que el pluralismo hoy es un punto de partida en la escuela católica. Ahora, nosotros decimos, en la escuela católica de hoy, desde nuestra perspectiva de diálogo evangelizador, la diversidad y el pluralismo es punto de partida, proceso y punto de llegada. Eso es distinto. O sea, punto de partida, asumimos la diversidad y el pluralismo, pero acompañamos, hacemos procesos asumiendo también la diversidad y el pluralismo. Y asumimos que al final del camino, cuando los chicos egresen, digamos, también va a haber diversidad y pluralismo. Y que no está mal, pero que en todo caso, desde nuestra identidad, les hemos hecho un aporte a la construcción de sentido de sus vidas. Bueno, repensar objetivos, métodos, etcétera, ¿no? Decía Francisco. Otra cosa, la evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo en el que estar presentes, con los estados, con la sociedad y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia. La evangelización implica un camino de diálogo. Otro elemento que él nos aporta, la centralidad del querigma. Esta frase les pido como que la observen porque me parece muy, muy rica, ¿no? La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Que no imponga la verdad, que apele a la libertad. Que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa.
Nosotros en Argentina decimos no poner el carro delante del caballo, ¿no? O sea, lo importante es esta expresión del amor salvífico de Dios. Luego vienen las consecuencias de eso si uno adhiere en la fe cristiana a ese amor salvífico de Dios. Ojo, porque nosotros en América, en especial, yo creo que sí en América Latina, hemos puesto mucha fuerza en controlar las expresiones. Obligar a ir a misa, obligar a rezar, obligar a hacer los sacramentos, garantizar la obligación moral y religiosa, creyendo que porque garantizábamos la obligación moral y religiosa, automáticamente se iba a dar la experiencia del amor salvífico de Dios. Y la verdad es que la historia nos ha demostrado que eso no ha sido tan así. Entonces, es interesante poderle sacar jugo a esta frase de Francisco. Y finalmente este documento que les decía, ¿no? Grande la responsabilidad de las escuelas llamadas a desarrollar en sus proyectos educativos la dimensión del diálogo intercultural. Se necesita para esto una fidelidad valiente e innovadora. Entonces, les decía que en la escuela católica tradicional, el modelo, el espacio, la metáfora era el templo o el claustro. En la escuela moderna la metáfora era eh, la sala de pastoral y el laboratorio. ¿Cuál es la metáfora que nos ayuda, que nos permite imaginar, ilustrar una escuela en diálogo evangelizador? Antes de eso, Juan Francisco, ¿tenés algo que quieras compartir, aportar, preguntar? Bueno, realmente hay un par nada más de mensajes. Uno es Ok, un saludo de Luz María Castellón, quien nos saluda desde Nicaragua también. qué lindo. Hasta acá llega nuestra transmisión. Y Fanny Cannon dice, saludos comunidad, gracias por conectarnos con la misión y seguir acompañando a los niños y a los jóvenes. Ser sensibles a reconocer los signos de los tiempos. Champagnat lo hizo siempre. Y creo que ahí pues cierra con una gran verdad, ¿no? Marcelino siempre atento a lo que era pertinente para su época. Si Marcelino viviera, creo que actualmente en el siglo XXI, seguramente hubiera hecho las cosas un tanto distintas a la historia de nuestra fundación, pero respondiendo siempre a la necesidad. Muy bien, gracias. Bien, la metáfora entonces, si ya no es el templo, el claustro, si ya no es el laboratorio, la sala de pastoral. A nosotros nos gusta proponer la imagen de una constelación, ¿no? ¿Qué es una constelación? Una constelación es un conjunto de estrellas. Un conjunto de estrellas que tiene un formato particular. Por ejemplo, la Cruz del Sur, Orión, ¿no? Es un dibujo, vemos una serie de estrellas y el navegante, pensemos en la antigüedad, que no había GPS, que no había satélites, ¿no? Las constelaciones eran fundamentales para la navegación, para no perderse en medio del mar. Uno sabía que si allí estaba la Cruz del Sur, entonces ahí estaba el sur, el norte allá, y ahí hacía sus conclusiones, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la evangelización en la escuela católica de hoy también es un conjunto de estrellas. Un conjunto de estrellas que tienen un formato. ¿Mm? Eh, y creemos que justamente la diversidad de niveles de adhesión y de perspectivas y de sensibilidades, incluso de creencias que tienen quienes pasan por las escuelas, van a hacer que algunos puedan ver la constelación completa, todas las estrellas con el formato que le damos. Pero seguramente nadie que pase por la escuela se va a ir sin que por lo menos alguna de las luces de las estrellas los ilumine. ¿Se comprende? O sea, quizás no todos vean el formato completo, pero todos van a pasar por nuestra escuela y alguna de las lucecitas de las estrellas le va a tocar, le va a iluminar, ¿no? Entonces concebimos la evangelización en la escuela católica de hoy desde este paradigma del diálogo evangelizador como una constelación evangelizadora. Y yo les voy a decir las 6 estrellas que nosotros creemos que hacen a la evangelización en la escuela católica de hoy. Y claramente un desarrollo mucho más profundo de cada una de las estrellas sería otra conversación, ¿cierto? Eh, que nosotros lo tenemos en un proyecto educativo pastoral completo, más desarrollado, con cursos, con libros y todo, pero hoy lo que vamos a hacer es presentar la constelación, simplemente que es el tiempo que tenemos, ¿no? Una primera estrella es el clima.
Una escuela evangeliza si huele a evangelio, si se respira evangelio, si las relaciones humanas están impregnadas de evangelio. ¿Mm? Es fuerte decirlo así, pero donde hay maltrato no hay evangelio. O sea, yo puedo tener la mejor pastoral, puedo tener los mejores catequistas, los mejores animadores de pastoral juvenil, los profesores más excelentes. Si hay maltrato no hay evangelio. Y uno cuando entra a una escuela siente un clima. Los que por función nos toca visitar escuelas, muchas veces, sabemos que uno siente en el cuerpo algo cuando entra a una escuela. Cuando entra nomás, ¿eh? Cuando entra y ve las paredes y ve a los niños y se siente recibido de tal o cual manera, cuando uno entra a una escuela, siente el clima. Hay escuelas que transmiten calidez, que transmiten familia, que transmiten acogida, que transmiten vitalidad. Estoy pensando en una escuela de mi diócesis, que uno ingresa y ve arte, ve naturaleza, se siente en casa, uno se siente recibido y después ves los chicos en el patio tomando el recreo, sentados en ronda, jugando, con una sensación de calma, de tranquilidad, de alegría, y tú entras a otras escuelas y sientes tensión, sientes maltrato, sientes distancia, sientes frialdad. ¿Mm? Y esto del clima tiene que ver también con criterios administrativos, tiene que ver con criterios de gestión, tiene que ver con modos de mirarnos, con modos de relacionarnos, ¿no? Entonces, la primer gran estrella, la primer gran acción evangelizadora de una escuela católica es el clima que gestamos en ella. Y esto me parece que es importante porque a veces en otros modelos de escuela hemos hecho descansar la evangelización en los agentes de pastoral. Y la verdad es que el clima evangelizador no es solo tarea del catequista o del animador de pastoral juvenil. El clima evangelizador es responsabilidad de todos los que formamos la escuela y la responsabilidad final es de los directores generales y de los directivos de nivel. La responsabilidad de liderar el clima institucional es de los directivos. Los directivos son los que habilitan o bloquean los diálogos. Los directivos son los que deciden de qué manera se gestionan los conflictos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad, digamos, que es de todos y que tiene también su responsable específico. Una segunda estrella es acompañar la adultez. Esto me parece fundamental en la escuela católica de hoy. A veces se escucha mucho esta queja de la pastoral o la evangelización en la escuela no es suficiente porque los educadores no están comprometidos. Y uno tendría que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos hecho para ayudar a los educadores a que estén más comprometidos? O los padres de familia. ¿A cuánto estamos acompañando la adultez? ¿Cuánto estamos acompañando el desarrollo espiritual también de nuestros educadores, de nuestros estudiantes, de las familias, de los padres de familia de nuestros estudiantes, etcétera? O sea, una escuela en diálogo evangelizador no trabaja con el falso supuesto de que el adulto ya está formado, o tendría que estarlo. Se hace cargo también del adulto. Entonces, cuando planifica su evangelización, también piensa la evangelización del adulto. Y también la piensa desde su proceso y también la piensa desde el respeto a la diversidad que hay en los niveles y en las expresiones y en las sensibilidades espirituales de los adultos, incluidos los docentes. Y en esto es importante porque claramente si hay un docente que maltrata, si hay un docente que abusa, no tendría que ser docente de la escuela católica ni mucho menos de la escuela marista. Esto está claro. Ahora, tenemos docentes que tienen distintas sensibilidades espirituales, distintas creencias. Bueno, ¿cómo dialogamos con ellos también? Pero no para convencerlos, convertirlos, sino para hacer un aporte desde nuestra espiritualidad a su proceso personal, ¿no? Y cada uno irá haciendo su propia síntesis. Pero una escuela en diálogo evangelizador se hace cargo de los adultos. Otro elemento es la multidisciplinaridad y el discernimiento creyente del saber. O sea, esto que decíamos antes, ¿no? Este conectar el saber científico con una mirada o con un discernimiento creyente.
Y esto se logra mucho en los proyectos interdisciplinares o multidisciplinares, proyectos de ecología, proyectos de solidaridad, proyectos de educación sexual integral, en fin, proyectos en la escuela donde trabajé hasta el año pasado, era también en San Clemente del Tuyó, en Argentina, era una escuela, yo daba clase ahí de filosofía y de religión, y era una escuela que tenía orientación contable, y todos los meses se hacía una feria contable, hermosa, muy bonita, una feria contable donde los chicos hacían sus exposiciones, presentaban como si crearan empresas, etcétera. Ahora, nunca pudimos poner en diálogo eso con la enseñanza social de la iglesia. No pudimos. Entonces, ahí hay algo que nos desafía, ¿no? Cómo en los proyectos interdisciplinares, multidisciplinares, incorporamos también la dimensión creyente. Cuando Debbie trabajó en la webinar anterior, seguramente en el nivel inicial, esto se ve muy claro, ¿no? En el nivel inicial hay proyectos, por ejemplo, del cuerpo humano, hay proyectos de ecología. Bueno, ¿cómo ponemos en diálogo la perspectiva creyente dentro de esos proyectos? Pero ¿cómo hacemos eso con los niños? ¿Cómo hacemos eso con los adolescentes? Desde una perspectiva de discernimiento creyente del saber, no de imposición, no de bajada de línea, diríamos en Argentina, ¿no? No bueno, aquí hay que creer esto, no es eso, es sobre este tema, sobre la ecología, ¿qué piensa la iglesia? Y ahí tenemos Fratelli Tutti, tenemos, ¿no es cierto? Eh, sobre economía, ¿qué piensa la iglesia? Sobre sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos posibilidades de poner en diálogo los saberes y de incluso generar espacios de discusión entre los docentes respecto de estas cuestiones. Entonces, multidisciplinaridad y discernimiento creyente del saber. Otra estrella, cuidado, inclusión y desarrollo emocional. Esto es muy, muy importante y es algo que está siendo muy vital, lo decía el hermano César antes en su aporte que nos leía Juan Francisco, ¿no? El tema del cuidado, de la inclusión, de la interioridad, del desarrollo emocional, es un instituyente en la escuela católica de hoy. Y fíjense que esto es importante, ¿no? Porque en otros tiempos, a ver, la parte blanda, la vulnerabilidad, nuestra parte vulnerable, que es lo emocional, estaba como relegado en la escuela. Era importante el intelecto y la voluntad. Lo emocional era como relegado, ¿no? Era la caja negra. Y fíjense cómo eso también fue haciendo que los vulnerables fueran quedando afuera muchas veces de la escuela católica. Los que tenían dificultades de aprendizaje, los que tenían dificultades emocionales, etcétera, muchas veces iban quedando afuera. Hoy la sensibilidad educativa y también la sensibilidad eclesial nos va invitando a incorporar la vulnerabilidad y los vulnerables. O sea, educar la parte blanda, educar las emociones, cuidar la vida, cuidar las personas, por lo tanto incluir y favorecer desarrollo emocional. Y hay algo acá que es maravilloso, fíjense, estas dos estrellas juntas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en una escuela un desarrollo del saber racional multidisciplinar, junto con proyectos claros de cuidado, inclusión y desarrollo emocional, estamos haciendo algo que en todas las tradiciones sagradas es muy potente. Se los voy a decir brevemente, pero sería para quedarnos una hora hablando de esto. San Buenaventura hablaba de los tres ojos del conocimiento. Hablaba del ojo del conocimiento racional, hablaba de los sentidos y del saber o el conocimiento espiritual, como los tres ojos del conocimiento. Y distintas tradiciones sagradas hablan un poco de eso, ¿no? Hay un saber racional, hay un saber de los sentidos y hay un saber espiritual. San Buenaventura dice, y otros místicos de otras religiones también lo dicen, que cuando uno cultiva a la vez el desarrollo, el ojo de la razón y el ojo de los sentidos, diría él, el ojo del sentido. O sea, cuando uno cultiva a la vez el conocimiento racional y el conocimiento de los sentidos o emocional, naturalmente está habilitando el desarrollo del ojo del espíritu. Como que brota el desarrollo del ojo del espíritu. Esto significa, fíjense, que antes de dar catequesis, antes de dar religión, antes de hacer retiros, etcétera, etcétera, en una escuela que trabajara coherentemente estas dos estrellas, multidisciplinaridad y desarrollo emocional, ya estamos favoreciendo procesos de desarrollo espiritual, estamos despertando el tercer ojo, para pensarlo. Después, finalmente, claro,
una enseñanza religiosa escolar renovada, ¿sí? O sea, una enseñanza religiosa escolar que sea capaz de superar aquel viejo dilema entre lo doctrinal y lo vivencial, que se reinvente, ¿sí? Y que sea dialógica, o sea, una enseñanza religiosa escolar que dialogue con la multiplicidad de creencias y de sentidos que habitan las aulas, ¿sí? Y que ofrezca la propuesta cristiana como una propuesta de sentido en diálogo con las otras. Por eso nosotros hemos diseñado una metodología dialógica de la enseñanza religiosa escolar. Y finalmente, en esa escuela surgirán y siguen surgiendo muchos chicos, niños, niñas, adolescentes, familias y adultos que hacen una adhesión a la fe, que van haciendo un camino de seguimiento de Jesús, que van abriéndose al discipulado. Y para ellos entonces, acciones específicas destinadas al despertar espiritual y otras al cultivo de la fe. O sea, jornadas, retiros, convivencias, grupos de misioneros, grupos juveniles, grupos solidarios, grupos de oración. ¿M? O sea, que aquellos que van adhiriendo a Jesús, aquellos a quienes todo esto les va haciendo sentido y les va despertando el deseo de seguir a Jesús, encuentren en la escuela también el espacio para ese seguimiento, para el cultivo y para el desarrollo de esa fe. El ícono inspirador, bueno, aquí estaría el cuadro integrador, ¿verdad? Estos nuevos tiempos serían el contexto sociocultural, buscamos abrir horizontes de sabiduría, por lo tanto la acentuación es la transversalidad, necesitamos educadores con mirada compleja y la metáfora es la constelación evangelizadora. Y para nosotros el gran ícono de esta escuela es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Un Jesús que se atreve a recorrer un territorio extranjero, que no le tiene miedo a lo diverso, que en ese territorio extranjero se detiene e inicia un diálogo con alguien diferente. Fíjense que diferente por ser mujer, diferente por ser samaritana, una diferencia cultural, una diferencia de género, o sea, mucha diferencia. Sin embargo, Jesús inicia el diálogo, e inicia el diálogo como quien necesita, dame de beber. Y genera un diálogo que va cada vez más profundo, más profundo, más profundo, hasta que sale de esa mujer la pregunta más honda, que es la pregunta por el sentido, la pregunta por la fe. A ver, Señor, decinos, ¿quién tiene razón? ¿Dónde está Dios? ¿En el templo de Jerusalén, donde dicen ustedes, o en el pozo de Jacob, donde decimos nosotros? Y Jesús le dice, llegan los tiempos, y ya estamos en ellos, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, Jesús dice, vamos a adorar a Dios más allá de aquí del pozo y más allá de Jerusalén. Ustedes y nosotros vamos a necesitar desplazarnos para encontrarnos en un nuevo lugar. Eso es el diálogo. El diálogo es acojo lo del otro y dejo que el otro me transforme y le comparto lo más mío y lo invito a que haga algo con eso. Y el espíritu nos encuentra a ambos en un lugar diferente. El paradigma del diálogo evangelizador va por ahí y la propuesta de una escuela de diálogo evangelizador se deja encontrar entonces por este encuentro, se deja inspirar por este encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Según el horario que me dieron, tendríamos unos 5 minutos. Si hay algún eco, alguna pregunta, algún aporte. Sí, claro, Juancho, muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de escucharte en otra ocasión hablando sobre este tema. Y bueno, cada vez creo que descubro información nueva. El revisitar este lugar con otros ojos, desde otra óptica, pues siempre permite descubrir cosas. Llegaron un par de comentarios, tanto aquí al Zoom como a la transmisión directa. Nos dice Celia Zavala que es cierto que un aspecto esencial en la vivencia de la religión es la relación que tenemos con Dios. Es decir, es cierto que en algunas épocas se veía a Dios como el juez que castiga. Es un reto poder aportar, en poder ser medios para que se tenga una relación con un Dios amor, una relación con Dios como Jesús nos enseñó, una relación como Abba. Onelia Arriaga dice, saludos desde la provincia marista de América Central. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Recuerdo al Papa Francisco y nos comparte dos frases: caminar juntos, trabajar juntos y rezar juntos. Continuar el diálogo académico, bíblico, espiritual y fraterno. Saludos.
Y por acá en el Zoom tenemos también un par de comentarios. Dice Maite, nos comenta, se siente el espíritu de familia, el acompañamiento y el espíritu de servicio, haciendo alusión a esta primera estrella que nos presentamos en la constelación, ¿no? Del ambiente evangelizador. Y dice que el clima evangelizador debe de invitarnos a ser coherentes entre el quehacer marista y la acción. Si hubiera alguna última pregunta o algún último comentario, aprovechando que está por acá Juancho todavía con nosotros, pues les invito a que brevemente por acá lo puedan poner en la sección de los comentarios, en cualquiera de las dos plataformas en las que nos encontramos. Y nada más digo, ahorita en lo que la gente se anima a escribir y dejarnos algún comentario, esta presentación, Juancho, que tú nos hiciste, la van a encontrar disponibles próximamente dentro del propio Facebook, de la propia página de Arco Norte. Entonces, que estén al pendiente por ahí de esa página, a que le den like, por supuesto, para que les puedan llegar las notificaciones. Próximamente estaremos compartiendo una serie de cápsulas que nos van a enriquecer sobre esto que estuvimos platicando, como para que puedan tener al alcance esta información, ¿verdad? Y pues por ahí también nos dejas tu contacto por si en algún Sí, momento alguno de ustedes pues se quiere comunicar, ¿verdad? Tengo entendido. claro, aquí les dejo el espacio Bethesda es el espacio desde donde estamos también reflexionando, impulsando y formando en este modelo. Entonces, tenemos cursos para impulsar este modelo de escuela y también lo que es específico de la enseñanza religiosa escolar o de estos proyectos interdisciplinares y demás, ¿no es cierto? De hecho, los próximos cursos son la orientación vocacional en esta escuela en diálogo evangelizador, ¿no es cierto? Que los vamos a dar en los meses de mayo y junio. Orientación vocacional en mayo y en junio acompañamiento personal de la orientación vocacional de adolescentes, ¿no? Bueno, si les interesa eso, aquí están los canales de WhatsApp, el número de WhatsApp, página de Facebook, Instagram, este, y el mismo contacto de WhatsApp para poder entrar en diálogo con nosotros y preguntar, aportar o recibir incluso si quieren entrar en nuestra red de difusión, recibir también la difusión de los cursos. Perfecto, muchísimas gracias. Llegaron un par de comentarios, ya con estos vamos cerrando. Como una resonancia final, nos dice que dialogar es atreverse a nuevas síntesis. Y César Rojas dice, gracias Juancho por tu excelente e inspiradora presentación. Me queda resonando aquello de acompañar la adultez. Te hace una pregunta, pero voy a meter yo aquí también comercial y la voy a contestar yo, si me lo permites. Dice, ¿tienes alguna experiencia en ese sentido? Antes de darte la palabra, decirles que justamente César Rojas, el próximo webinar que tendremos como parte del equipo de evangelización será para el mes de noviembre y el tema será justamente ese, ¿no? Acompañar la adultez, quien cuida al cuidador. Entonces, si nos damos cuenta como que seguimos contribuyendo a este esquema, ya pasamos por los jóvenes, pasamos por las infancias, ahora estamos un poco como a nivel institucional, organizacional, ¿no? Ahora viene el tema de los educadores. Entonces, también acompañar la adultez creo que es importante, pero igual, dándote la palabra, Juancho, no sé si tengas alguna experiencia que nos quieras compartir sobre esto. Sí, breve porque tenemos un minuto, pero yo diría dos cosas, ¿no? Una primera, sí hay experiencias y experiencias bonitas, algunas más sistemáticas que otras. De hecho, nosotros en el espacio de Bethesda tenemos un curso que se llama Así cuidar a los que cuidan y que es un curso pensado para directivos y gente que gestiona justamente para generar estos climas institucionales y este acompañamiento de los adultos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy cualquier proceso que queramos favorecer en los chicos tenemos primero que favorecerlo en los adultos, especialmente lo que tiene que ver con la educación emocional y el desarrollo espiritual, porque nadie da lo que no tiene. Es una clave, sí sería esa, hay que invertir en formación de los adultos y hay experiencias muy bonitas al respecto, sobre todo, pero el otro elemento es esto, ¿no? Hay que respetar la clave dialógica. Eso sí creo que es importante. O sea, al adulto no se lo puede tratar como niño. Entonces, hay que hacer también construcciones colectivas, ¿no? Yo me permito por ahí, Juan, en esto, si les robo 40 segundos, pero tengo una Adelante, anécdota adelante, claro. interesante en esto, como que me ha gustado mucho. Una vez me invitaron a participar como participante, como oyente en una conferencia de educación sexual integral en una diócesis vecina a la mía, ¿no?
y fue a dar ese curso, esa clase, una psicóloga que tenía un montón de títulos, además de psicóloga, y, y hablaba de la propuesta de la Iglesia en torno a la sexualidad. Entonces había 400 personas en el auditorio, ¿no? Y alguien le pregunta, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o cómo hacemos si lo que la Iglesia propone respecto de la vivencia de la sexualidad, el educador no está de acuerdo o no lo vive? Yo tenía mi cuaderno ahí, había viajado 200 kilómetros y dije, por esta pregunta vale la pena haber viajado los 200 kilómetros. Me dispongo a escuchar la respuesta, ¿no? Y esta mujer dice, es muy fácil. Yo no puedo trabajar en la Coca-Cola y hacerle propaganda a la Pepsi. Si yo no estoy de acuerdo o no vivo lo que la iglesia enseña respecto de la sexualidad, lo que yo vivo y pienso lo dejo afuera de la puerta de la escuela para afuera y adentro de la escuela enseño lo que la iglesia manda. Yo me quedé con un enojo y fui a hablar con el representante legal de la escuela, que además era miembro de la Junta de la Educación, que era quien me había invitado ahí, y le digo, Cristian, ¿tú te das cuenta de lo que acaba de decir esa mujer? Y me dice, bueno, pero que tampoco se puede dejar que cualquiera diga cualquier cosa. No, no, yo estoy de acuerdo, digo, no puede ser que cualquiera diga cualquier cosa, pero ¿vos creés realmente que esta es la solución? Bueno, ¿y si no, qué? Entonces yo le digo, bueno, quizás primero habrá que reconocer que no es tan fácil, no es muy fácil. Segundo, quizás la solución no es hacer conferencias para 400 personas. O sea, cuando estamos trabajando con adultos, hay mucho que sentarse y construir juntos. Hay mucho que dialogar, hay mucho que escuchar, hay mucho de intercambio, hay mucho de reciprocidad, hay mucho de ir amasando juntos esto que vamos después a proponer a los jóvenes, ¿no? Entonces digo, a la pregunta de César, que me parece súper interesante, yo diría estas dos cosas, ¿no? Hay que crear dispositivos en este sentido de acompañar a los adultos, hay cosas creadas, creo que hay que hacerlo en clave dialógica y también hay que dar espacios para construir juntos, ¿no? Y aceptar que aflore en el ámbito de nuestras comunidades educativas, en los diálogos entre adultos, que aflore también la diversidad y el pluralismo y que podamos conversar. Yo no sé qué pasa en sus escuelas, pero por lo menos mi experiencia es que hay gente que tiene un imaginario, que hay ciertos temas que, digo adultos, incluso profesores, que dicen, no, yo no me voy a animar a decir que pienso esto porque está el párroco, porque está el hermano, porque está el director y no sé si... No, hay que hablar, ¿no? Entonces, cuando generamos ambientes de diálogo, es cuando los adultos también hacemos procesos. Eso sería mi respuesta. Va, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Juancho. Yo creo que a nombre de los que estuvimos aquí presentes, a nombre del equipo de evangelización, del equipo de Arco Norte, agradecerte, se queda corto, ¿no? Por esto que nos compartes. Qué mejor que escucharlo de alguien que estuvo participando de primera mano de todo este proceso, esta ruptura de paradigma en una provincia hermana del sur, Cruz del Sur. Este, creo que nos da muchas luces, evidentemente también creo que nos deja pues inquietos, movidos, con dudas. Y al final de cuentas, pues ese también es el objetivo, ¿no? El que podamos ahí remover la tierra, pues para poder sembrar y que también esto nos sea productivo. Antes de despedirnos, agradecerles a todos y a todas que nos están viendo desde sus casas, desde sus trabajos, desde el camino a casa, ¿no? Por este espacio. La verdad es que son espacios muy enriquecedores. Como les decía, es el tercer webinar que tenemos como parte de este equipo. Viene uno más para el siguiente semestre sobre el cuidado a la adultez. Entonces, pues les invitamos a que estén ahí al pendientes de esta información. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Juancho, de nuevo por estar acá. Gracias al equipo de Arco Norte, al equipo de comunicación, a las redes que estuvieron trabajando para que esto fuera posible. Y pues nada, algo más agregar, Juancho. Agradecerles mucho este espacio y bueno, un gran abrazo a todos y especialmente a la gente conocida. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Llegan por ahí comentarios, ¿no? Celia dice muchas gracias, gracias por compartir. Rocío Blanco, Andrés Carcaño, gracias Juancho. Prariedo dice gracias por todo. Maite, gracias por este espacio. Bueno, en fin, pues ahí están los agradecimientos constantes. Enrique Medrano también, muchas gracias, muy rico e interesante.
pues ahí está, ¿no? La riqueza de estos espacios, seguirlos invitando a participar, a que estén al pendiente de las redes de la región de Arco Norte, Facebook, YouTube, a través de ahí les haremos llegar pues toda esta información y próximos webinars o espacios de las diferentes redes y de los diferentes equipos de nuestra región. Muchísimas gracias, que estén muy bien y pues nos estaremos viendo próximamente. Un gusto estar con ustedes.